Bien, buenos días, estimados alumnos. Hoy día 29 de abril vamos a comenzar con la clase de química y vamos a reforzar lo que estamos viendo en el Classroom. En el Classroom hemos visto un poco tabla periódica de elementos químicos. Hoy vamos a explicarlo con más detalle, ese PPT, que incluso tiene como producto un trabajo. Vamos a ver, vamos a compartir imagen, por favor. Ya saben, yo les pido mantener cierto equilibrio en la conversación. Si quieren hacer una pregunta, me activan micro. Yo no voy a estar bloqueando micro porque yo sé que ustedes son jóvenes, responsables y no se va a dar esa situación. Entonces, no voy a estar bloqueando. Alguien que usa la palabra, activa su micro. Y también, por favor, no me estén conversando en el chat, ¿sí? Acá se observa todo. La clase, repito, está siendo grabada. Entonces vamos a compartir nuestro PPT que está relacionada a la tabla periódica de elementos químicos. Ustedes, mis queridos y estimados alumnos, a punto de egresar, porque ustedes ya son casi promoción, casi. Aquí va a ser la promoción COVID, ¿no? Entonces, voy a reforzar lo que es la historia de la tabla periódica. ¿Por qué la historia? ¿Por qué algún profesor? ¿Por qué está con la historia? Que la historia. La historia es muy importante para que ustedes sepan qué ha sucedido en esos momentos. Para que ustedes sepan qué científicos sacrificaron su tiempo, sus conocimientos para que hoy tú goces de esos conocimientos, de estas cosas. ¿Sí? Ya. La historia de la tabla periódica comienza con la pregunta existencial. ¿De qué está hecha la materia? ¿De qué está hecha la materia? Y Tales de Mileto y otro conjunto más responden a esto. ¿Sí? Empédocles, de igual forma, Aristóteles mantenía la misma teoría de Empédocles. Añadió dos nuevos elementos. ¿Okay? Dos nuevos elementos. Un momentito. Ya. Ya. Entonces, Geber añadió dos nuevos elementos. ¿Cuáles son esos elementos que mencionan los científicos? El elemento que menciona es el agua, la tierra, el aire y el fuego. Eso fue una situación que estos científicos siempre mencionaban. Decían que todo lo que está en el universo, todo, absolutamente todo, se forma con esos elementos. De ahí que existen películas, por ejemplo, El Quinto Elemento, ¿no? Que se quiere relacionar pues con el conjunto de cosas que hay en el universo. Pero no es así, pues. Viene otro científico más adelante y dice, no, pues estamos mal, porque no son esos elementos, disculpen, está pasando muy rápido, no son esos elementos, esos cuatro elementos que mencionan, no es así. Hay otra forma, otro concepto, el de Demócrito y Leucipo, donde dice, no, dice que la materia está formada por átomos, no por 5 elementos. Entonces este concepto de Demócrito y Leucipo trae abajo todo esto, para pasar a lo que es, en el siglo XVII, algunos hallazgos como el elemento fósforo, que tú lo utilizas, ¿no? Cuando quieres prender tu cocina, agarras tu palito de fósforo. Cuando ustedes ven a una persona que está fumando, agarras su palito de fósforo y lo prende. ¿Por qué? Porque el fósforo se presta dentro de sus propiedades que al friccionar genera una combustión, ¿no? Una combustión. Y ahí tenemos en la pantalla el elemento, ¿sí? El elemento fósforo con su configuración electrónica, su nombre, ¿no? Y su número atómico. Joan Duvernier fue el primer personaje, y acuérdate,
primer personaje, que hace una clasificación por triadas. Trío, de a tres. ¿Sí? Triadas. Y él lo llamó las triadas de Duvernier. La primera clasificación de los elementos químicos. Antes no se había clasificado, solamente se había descubierto elementos. Habían elementos, pero no había una organización. Aquí ya Duvernier sí lo organiza. Y sigue Chant-Cortis y Newlands, dos grandes científicos. Chant-Cortis lo hace en forma helicoidal, ¿no? Y Newlands lo desecha y propone las octavas de Newlands. Las octavas de Newlands decía que los elementos se forman en grupo de 8, en grupo de 7, y el octavo elemento tiene la misma propiedad que el número 1. Entonces, aquí ya hay un concepto más organizado de la tabla de elementos químicos. Ya estamos hablando y vemos ya que se asemeja la primera estructura de la tabla de elementos químicos, que vienen a ser los grupos y los periodos, pero no se conocía como tal todavía, ¿no? Estamos hablando de las octavas de Newlands y Chant-Cortis, ¿no? Dmitri Mendeleev, gran científico, un gran químico. Algunos le dicen que es el padre de la tabla periódica. Sí, es el padre, pero tuvo una pequeña falla, ¿no? Porque clasifica los elementos químicos de acuerdo a la masa atómica. No, había cierta concordancia con la masa atómica. Y fíjense el esquema de la primera tabla de elementos químicos. Ya hay una visualización de grupos, ya hay una visualización de periodos. Acuérdate, los grupos están en este sentido, los periodos están en este sentido. Es importante que tú reconozcas cuáles son los grupos o periodos en la tabla que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando trabajemos propiedades periódicas, se basa en ese desplazamiento. Entonces, Dmitri Mendeleev, gran científico, hace el primer esquema de la tabla de elementos químicos. ¿En función a qué? En función a la masa atómica. Meyer, Loatier-Meyer. Ya él se aproxima más. Meyer ya no está clasificando solamente por masa, sino también por número atómico. Fíjate ese cambio. Número atómico. Y acuérdate que el número atómico es la cantidad de electrones que equivale a la cantidad de protones. Entonces Meyer ya hace casi la primera tabla de elementos químicos. Acá tenemos dos elementos que se estaban conociendo, el escandio, el germanio, el galio. Acá tenemos la tabla periódica actual. Después de todo este desarrollo histórico, después de los avances que ha habido en esa época, ya se define la tabla periódica de la siguiente forma. Grupos, donde estoy pasando el cursor, de grupo 1A, grupo 2A, grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Tú dirás, profesor, pero ¿por qué usted de acá 2A pasó acá? Y estos de acá, ¿quién se lo deja? Muy buena tu duda. Estos son elementos o metales en transición. Algunos adoptan ser metales, otros adoptan ser no metales. ¿Sí? Y abajo hay una pequeña tablita, que no es otra tabla, es la misma tabla. Es una secuencia de la tabla. Y esto lo llamamos las tierras extrañas, lantánidos y actínidos. Estimados alumnos, esta es la tabla de elementos químicos. Esto es lo que yo les voy a pedir que ustedes manejen bien cuáles son los grupos. Principalmente, cuáles son los grupos. Si sabemos los grupos, ya los periodos, que son estos, es una cosa más sencilla. Hay 7 periodos, ¿sí? 7 periodos, así, en este aspecto de periodo. El periodo más corto es el 1, que es hidrógeno y el helio.
y los grupos que vienen acá. Cada grupo tiene su nombre. ¿En función a qué? En función al elemento que lo preside. Los carbonoides, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque está el carbono. Entonces, tenemos grupos, periodos y las tierras extrañas, ¿no? Esto es importante que ustedes lo manejen. Ahora, hay algo más que voy a relacionar y voy a ser bastante explícito. La configuración electrónica está en función a la tabla de elementos químicos. Los que están en el grupo 1A tienen una configuración idéntica. El grupo 2A también. 3, 4, así sucesivamente. Motivo de la siguiente clase. Ya ustedes conocen la tabla, ya los puedo ubicar cómo se va a clasificar. La organización. Una tabla periódica, estimados alumnos, podemos visualizar nosotros lo siguiente. El símbolo del elemento. El símbolo del elemento es en mayúscula, la primera letra. ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, Sí, profe. Ya. No, les digo... profesor. Ya, gracias, disculpe. Les digo porque he tenido problemas con el internet que se está yendo y por eso les decía. Disculpe, ¿no? Entonces, en la tabla de elementos químicos van a encontrar la primera letra con mayúscula. Si tuviese otra letra, como es el caso del litio, va a utilizar minúscula. Nunca, nunca me coloquen mayúscula las dos. Es como insultarme. ¿Ya? La primera mayúscula, la siguiente minúscula. La siguiente letra, minúscula. Debajo de la tabla viene la idea, el nombre del elemento, hidrógeno. Viene la masa atómica. Y acuérdate que esa masa atómica se calcula en función al carbono. Es un cálculo que se hace. Porque la masa real de ese átomo es una cantidad infinita, ¿no? Y en la parte superior está el número atómico. Esta es una tabla, casi todas vienen así, ¿no? La más simple. Algunas vienen con otros datos acá, punto de ebullición. Esas son las características que tiene el elemento. Pero el número atómico es importante. En este caso estamos hablando del hidrógeno, simbología H. Familias o grupos. Actualmente la tabla periódica consta de 18 grupos, representados cada uno por letras A o B. Acuérdense, la A son los representativos. ¿Okay? Todo lo que está en el grupo A son elementos representativos. Y lo que están en B son elementos en transición. Así lo catalogan en la tabla. Muy bien, vamos a ver, fíjate, ¿quiénes son del grupo A? Grupo A, acá está pintado de color azul, color violeta, color verde, color turquesa, amarillo, color mostaza, rojo y marrón. Ese grupo. Los grupos que van 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. ¿Okay? Entonces, esos son los elementos, los grupos representativos. Ok, entonces, y el grupo B, fíjate, el grupo B, que son los de transición. Y quizás este grupo B es más representativo que el grupo A, en cantidad, posiblemente. Pero le llaman así de transición porque, repito, algunos se comportan como metal y a veces se comportan como no metal. Se llaman anfótenos, son medios. Son metal y son no metal. Son los anfótenos, ¿no? Entonces acá tenemos los grupos. El grupo 1A o grupo elementos alcalinos. Acuérdense bien. Miren que se lo estoy dando así repetitivo, explicándoles para no tener ningún tipo de contradicción. El grupo 1A, elementos alcalinos. Ya más adelante, la próxima clase, vamos a ver la relación que hay entre configuración electrónica y los grupos.
¿Y quiénes están en ese grupo? Ustedes, con la configuración electrónica, ya deben de ubicar en qué grupo están. Grupo 2A, o grupo 2, elementos alcalinos térreos. Alcalinos térreos. Familia 3A, o grupo 13, como le llaman algunos. Elementos térreos, es el que está aquí. Estos son los elementos térreos. Grupo o familia 4A, este de acá, de turquesa. Elementos carboníferos. Ya saben quien preside ahí es el señor Carbono. El señor Carbono va a ser un dolor de cabeza más adelante para nosotros. Grupo 5A, el que está de color amarillo. Grupo 5A, elementos nitrogenoides. ¿Quién lo preside? El nitrógeno. Nitrogenoide. Grupo 6A, elementos halógenos. Grupo 7A, disculpa, grupo 6A, calcógenos. Grupo 7A, halógenos. Y grupo 8A, este de color marrón, vienen a ser los gases nobles o gases raros o inertes. Le llaman así porque en una época los nobles nunca se juntaban con el pueblo, con el plebe. Entonces ellos eran, los que no se juntaban con nadie, los extraños. Entonces ante esa situación, pues, le llaman grupo gases nobles. Y acá están los grupos B, que no tienen nombre. Ninguno de estos grupos tiene nombre, solamente el grupo 4, el grupo 2, que lo vamos a conocer más adelante. No sé si habrá una pregunta hasta acá, estimados y queridos alumnos. ¿Ninguna? ¿Puedo preguntarle yo? A ver, vamos a las preguntas. A ver, acá está mi querida y estimada Alexia González. Active su micro, por favor, Alexia González. Alexia, levántate. Aquí estoy. Alexia, mencióname dos grupos, así que te acuerdes de la tabla periódica. Grupos. Ah, ese es bueno, Alexia. Buen grupo, buen grupo. Pero no es un grupo. Sí. Grupo, Alexia González, amiguita. ¿Qué has estado pensando? Presta atención, Alex. Adriana Payer. ¿Dónde está Adriana? Active su micro. Aquí, profe, aquí. Ya, Adriana. Muy bien, Adriana. Mencióname dos grupos de la tabla periódica. Alcalinos, ¿no? Ya. Y alcalinos térreos. Alcalinos y alcalinos térreos. Muy bien. Estimados alumnos, yo les voy a pedir que presten atención. Hay ciertas cosas que ustedes deben de manejar. Y hay cosas que yo tengo que evaluar. Dentro de ese evaluar, el examen que yo voy a tomar va a ser un examen fácil y va a ser vivencial y virtual. Lo voy a tomar vía Zoom. ¿Ok? Vía Zoom lo voy a tomar. Requisito, y algo que sí les voy a pedir para la próxima clase, todos me deben de activar su cámara. ¿Ya? Todos me deben de activar su cámara. Por seguridad de ustedes, ya, por seguridad de ustedes, porque en la clase pasada tuve un infiltrado, ¿no? Enfermos mentales, ¿no? Que ingresan, no sé para qué, entonces me tienen que activar su cámara. Y la activación de la cámara, continuamos con esto y vamos a seguir estudiando la tabla. Observa cómo está especificado las tierras raras, tierras extrañas, que están abajo. Si en este momento tuviese una tabla de elementos químicos, vas a ver que aquí están las tierras raras o extrañas, que son los actínidos y lantánidos. ¿Okay? Ellos se encuentran en la parte inferior.
Estas tierras raras, que muchos de ellos se han descubierto últimamente, llevan esos nombres porque tienen un comportamiento extraño. Dicen en las bibliografías que muchos de estos elementos tienen su tiempo de vida en cuestiones de segundos. Se desintegran. La radiación es una de la obtención de ellos, pero es mínima la radiación que pueden emitir. Tenemos las familias o grupos que estamos viendo. Las familias o grupos. ¿Se escucha bien, por favor? ¿Se escucha bien? ¿No está fallando el audio? No, profesor. Sí, se escucha bien. Ya, ya, hijita. Gracias, muchas gracias. Está fallando el internet. Está conformado por potasio, sodio, rubidio, litio, francio, cesio. Esos son del grupo 1A. Litio, disculpe, sí, litio, sodio, potasio, rubidio, francio, cesio. Grupo 1A. Grupo 2A, metales alcalinos térreos. A ver, Flavia Asensio, dime cuáles son los elementos del grupo 2A. Te escuchamos, Flavia. Todo el país te escucha. Berilio, Ya. ¿Qué más? calcio, Calcio, muy bien. magnesio, Magnesio, ¿qué más? SR, el señor, ¿cómo se llama? Estroncio, ¿sí? estroncio, ¿Qué más? bario Bario y mira que te lo y estoy radio. señalando. Radio. Muy bien, Flavia. Radio. Muy bien, Flavia. Muy bien, muy bien. Te felicito. Y acá tenemos el conjunto de elementos de transición. ¿Sí? Diego Reyes Linares. Diga, Diego, profe. dime por lo menos 5 elementos de transición que están en el grupo B. 5, al azar. ¿Mercurio? Mercurio, el único metal en estado líquido. Por favor, el único metal en estado líquido. ¿Qué más? Plata. Plata, lo que no tengo ya, muy bien. Oro. Muy bien. Cobre. Cobre, ok. Cobre. Y hierro. Fierro o hierro. Muy Sí. bien, estimado amigo Diego. Te felicito, si has dado con la respuesta. Y tenemos el grupo 2A. Fíjate cómo salta, ¿no? Del 2A pasa al 3A, ¿no? Pasa al 3A. Y deja un espacio acá, que es el grupo B. A ver, Natsumi. Mi querida alumna Natsumi. Profesor. Natsumi, dime los elementos del grupo 3A, por favor. Indio, Indio, boro, galio, talio y aluminio. aluminio y TL, ¿qué es? Talio. Talio. Muy bien, Natsumi, muy bien. Grupo 3A. Ensoski Rodríguez. Rodríguez. Ensoski dice ahí. Activa tu micro, estimado alumno Rodríguez. ¿No está? Rodríguez. ¿Se fue? Aló, aló. Hola, Rodríguez. ¿Cómo estás, ¿Qué Enzo? tal? ¿Todo bien? Enzo, por favor, grupo 4A, que te lo estoy señalando en la pantalla. ¿Quiénes son el grupo 4A? Eso está borroso, profe. Yo es el único que está borroso. Acá se ve. ¿Cuál es el grupo 4A? Te lo estoy señalando. ¿Quién comienza? 6C. ¿Cómo se llama ese elemento? Ah, ya, tengo que decir su nombre. El nombre. No sea malo, profe. ¿Cómo que malo? Alumno de quinto de secundaria debe manejar la simbología. ¿La C qué significa? Carbono. Carbono. SI. ¿No es una SI, no es? SI. Ah, ya, sodio, creo. No. Silicio. No. Silicio. Silicio. G. ¿Qué es? Germanio. Germán. Germanio. Germán. Uy, ya se va a acabar la clase.
Germán. Se desconecta, creo. Espera, ¿está que se conecta? Ah, no. No, sí está conectado. Ya. Sino que ya me dio el tiempo. PB, PB, ¿cuál era, profe? PB. Plomo. Plomo. No Ah, te ya, olvides, por plomo. favor, de eso. Muy bien. Ya, profe, lo estoy anotando. Ok. Grupo que sigue, grupo 5A. A ver, Fabián Sánchez, estimado alumno Fabián. Actívate, Fabián. Hola. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Dime los elementos del 5A. Espere. Nitrógeno, Muy bien, fósforo, muy bien. arsénico, Arsénico. antimonio, Antimonio. bismuto, Bismuto. Muy bien. Acá todavía están en descubierto. Vamos con el siguiente grupo. Siguiente grupo. A ver, Dana. Dana. Espérate, Dana, te voy a poner en la pantalla. A ver, siguiente grupo, grupo 6A. Buenos días, Danita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, hija. Buenas tardes. Buenas tardes. Si no he almorzado todavía. Ya, Dana. A ver, Ya. grupo 6A, ¿quiénes son? Oxígeno, Oxígeno. ¿Qué más? azufre, Azufre. selenio, Selenio. telurio, Telurio y polonio. Polonio, por el país de Polonia. Muy bien, grupo 7A, vamos a ver. Payer, Profe, una Adriana. pregunta. ¿No tiene Dime. otra clase? ¿Pregunta? No, nada, profe. Ya, muy bien. Adriana Payer, por favor. A ver, Aquí estoy. grupo 7A, Flúor, ¿qué más? cloro, ¿Qué más? bromo. Bromo, yodo, astato. Muy bien. Grupo 7A. Vamos con el grupo de los pitucos, los que no se juntan con nadie. A ver. Según la ruleta. Fadi Flores. ¿Cuáles son el grupo 8A? Helio, Muy bien. neón, Ajá. argón, Ya. criptón, Criptón. xenón ¿No? y Radón. Muy radón. bien. Bien, estimados alumnos, se está cortando la clase. Esta clase va a ser subida al sistema para que ustedes lo revisen, ¿sí? Ok, profe, ok. Será hasta la próxima. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Profe, le Dime. mando un saludo. Grecia Pérez, le mando un saludo. Dale mis saludos a ella. Gracias. Ya, Gracias, profe. gracias. Nos vemos.